Buenos días a todos, mi nombre es Pedro, como ya me presentaron. Voy a estar presentando el estudio de análisis de turbidez basado en caracterización de contextos realizado en la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén en colaboración con el INTA. Cabe mencionar la presencia de Ayelen Montenegro del INTA Alto Valle, que fue la experta de dominio que nos ayudó en este trabajo. Como motivación, como el análisis de turbidez, que lo definimos como una propiedad visual del agua que va a indicar el nivel de claridad presente en la misma. Esta va a estar influenciada por partículas en suspensión que van a absorber o dispersar la luz, es decir, que limitan la entrada de luz en el cuerpo de agua, afectando tanto a la flora y fauna que se desarrolla en ella, pero también a los usos asociados por el transporte de partículas, bacterias y demás, que afectan, por ejemplo, usos como el riego de cultivos, el uso de agua potable, generación de energía. Vemos también que la turbidez se puede generar de múltiples maneras. Esto se puede dar en diferentes contextos, bajo diferentes condiciones. Por lo tanto, encontramos múltiples estudios con una amplia variedad de cuerpos de agua, condiciones climáticas y actividades. Por lo tanto, nuestro trabajo va a centrar en el análisis de variables relevantes para predecir la turbidez, para poder así considerar relaciones entre aspectos meteorológicos, calidad del agua, de uso de sus características. El objetivo principal del estudio es poder detectar situaciones recurrentes que podamos modelar a partir de la variedad en sistemas de Big Data. Es decir, que nosotros lo que buscamos es establecer procesos de preprocesamiento, de limpieza y luego de análisis bajo diferentes contextos y que se pueda entrenados y ajustados a cada contexto en el nuevo entorno que se vaya a analizar. Y bueno, por lo tanto, necesitamos que la información del entorno se caracterice para así poder tener las condiciones de turbidez y poder determinar qué modelo aplicar bajo qué situación. Por lo tanto, definimos una taxonomía, la cual se subdivide en 4 categorías, que incluyen la calidad del agua, el cuerpo de agua, uso del agua y el entorno, y estas son variables que influencian a la turbidez observada. Dentro de la calidad del agua encontramos las propiedades físicas y químicas del agua analizada. En el cuerpo de agua estamos hablando del lugar a donde ésta se encuentra y las propiedades físicas del objeto que la contiene, digamos, o el acuífero que lo está conteniendo. Podemos encontrar bahías, lagos, lagunas, ríos. Y luego en el uso del agua vamos a hablar de las actividades que se desarrollan y en el entorno los condicionantes externos que la van a afectar, encontrando las condicionantes naturales y artificiales. Algunos ejemplos, por ejemplo, en calidad del agua, la concentración de sedimento lo que nos indica es cuántas partículas están en suspensión. Este es uno de los determinantes principales de la turbidez e indica también la intensidad de la turbidez medida. Y luego, en el cuerpo de agua vamos a hablar de la velocidad de deposición de las partículas. Esto va a depender no solo de las partículas presentes, sino también de los factores como el flujo o el caudal de ese cuerpo de agua que determina qué tan rápido las partículas descienden y por lo tanto la duración de ese evento de turbidez. Luego, como ejemplo, tenemos el uso del agua donde hablamos de los riegos de cultivo, que es posible la contaminación con nutrientes de ese cuerpo de agua, lo que aumenta la producción de la flora que está presente y entonces esto genera partículas, ya sea por su descomposición o por el mismo crecimiento que oculta, tapa la superficie. Luego en el entorno encontramos las propiedades relevantes, en cual una de las principales es la lluvia. Esto se da principalmente en las zonas con lluvias estacionales muy intensas, como por ejemplo en las zonas tropicales y ahí vamos a encontrar el proceso de escorrentía y erosión. Este proceso consiste en que la lluvia precipita en la cuenca, arrastrando sedimentos y partículas que se decantan en los cuerpos de agua cercanos. Y luego esto se relaciona con la composición del suelo, ya que no solo tenemos que tener en cuenta la composición del lecho, donde se encuentra el cuerpo de agua, sino también del suelo, porque esto va a determinar las propiedades que va a tener ese evento de turbidez. Y luego, como usos, destacamos el uso de la urbanización, porque las actividades urbanas tienen múltiples implicancias sobre el cuerpo de agua, donde encontramos, por ejemplo, sitios en construcción, rutas de transporte, actividades recreativas, y también incluye los usos de agua potable o riego de cultivos. Y entonces, esto lo que nos permite es saber cuáles son las propiedades que vamos a tener cerca de la ciudad, donde no necesariamente van a hacer estas actividades, porque por ejemplo la ciudad no necesariamente va a desechar residuos en el cuerpo de agua, pero podemos encontrar que las actividades de los ciudadanos sí afecten al cuerpo de agua. Y entre relaciones, entre las diferentes variables, como una de las que ya mencioné, es la concentración de sedimentos, lluvia, caudal y erosión, donde por ejemplo encontramos en los estudios que en las zonas tropicales o en las zonas lluvias estacionales, tenemos que la lluvia aumenta la presencia de sedimento en el cuerpo de agua, lo que aumenta el caudal y también
esto genera la erosión no solo del suelo de la cuenca, sino también del lecho del cuerpo de agua que lo contiene. Después, dos elementos más a destacar son los usos heredados y el cuerpo de agua si tiene la presencia de afluentes o no. Cuando hablamos de usos heredados, hablamos de los usos aguas arriba, es decir, usos conectados con el sitio analizado, y esto depende por los estándares que se deben aplicar. Si no se controlan los estándares en los usos más arriba, por ejemplo, hay un sitio de construcción en una zona de luego se requiere hacer agua potable, hay que tener en cuenta el estándar para saber el nivel de turbidez admitido para las plantas de purificación del agua. Y en cuanto a los afluentes, es por el hecho de cómo llega ese agua al sitio analizado, si hay alguna planta de tratamiento antes o no y si hay alguna conexión. Em, bueno, y así nosotros podemos ir estableciendo diferentes relaciones entre los parámetros, lo que nos permite contextualizar el entorno que se está analizando. En nuestro caso estamos hablando del canal principal de riego del Alto Valle, que es un área de estudio ubicada en la provincia de Río Negro. Principalmente estamos hablando del sistema de riego del Alto Valle Río Negro, que tiene una cobertura de 64.522 hectáreas. El problema que tenemos que analizar es la medición y predicción de turbidez relacionado al crecimiento de vegetación acuática producido por la presencia de aguas claras. La problemática en la zona es que el mantenimiento del canal debido a las malezas es bastante costoso y entorpece las actividades desarrolladas y además aumenta el riesgo de rebalse y de rotura que tiene el canal, lo que también afectaría a la actividad de cultivo que es la principal en la zona. En esta zona encontramos 6 puntos de medición, los cuales se pueden ver ahí a lo largo del mapa, entre los cuales son principalmente de calidad del agua. Estos son los sitios principales en los que nosotros estamos analizando, los cuales le asociamos los usos de suelo y la composición del suelo y las estaciones climáticas. Por lo tanto, el uso principal en la zona, como ya mencioné, es el uso de agua agrícola, pero también tenemos potabilización y generación de energía en 2 puntos del canal. Entonces, encontramos datos meteorológicos de lluvias, vientos, radiación y temperatura. Encontramos en calidad del agua oxígeno disuelto, nitrógeno total, o sea, nitrógeno y fósforo, turbidez medida, conductividad eléctrica y temperatura del agua. Encontramos las características de suelos, geomorfología, clase textural y las condicionantes de materia orgánica, capa endurecida y demás, para que nos indican la capacidad de cultivo que tiene ese suelo. Y en los usos encontramos lo que se ven en la imagen, por ejemplo, vegetación natural de ribera, vegetación natural, pastura, suelo desnudo o frutales. En las características de los datos nos encontramos en una situación bastante atípica. Tenemos escasas mediciones de calidad, también datos con baja calidad, es decir, encontramos datos con numerosos nulos. Por lo tanto, las tareas de preprocesamiento fueron exhaustivas y con cuidado para no sesgar los resultados observados. Dentro del entramos en la típica conversión de formatos y tipos de datos con limpieza de datos inválidos, tipo texto y demás, pero lo que encontramos, tuvimos que eliminar las nutrientes porque tenían una incompletitud bastante alta, lo cual no nos servía hacer un completado de datos con el MAIS, por ejemplo, o con algún sistema de generación de datos sintéticos. Por lo tanto, tuvimos que eliminarlas dejándolas para un análisis posterior, lo cual nos interesaba principalmente para análisis de malezas. Luego, en cuanto a los usos de suelo, se ven la imagen, los polígonos de cada uso no son necesarios porque hacer una función de agregación, calcularle cada uso y la proporción que tiene para, bueno, hacer la contextualización y caracterización del entorno analizado. Y finalmente tuvimos que eliminar las variables innecesarias que fueron guiadas por la experta del dominio. De clima, bueno, como ya mencioné, teníamos vientos, pero algunas estaciones vienen vientos en alturas que no afectan a la turbidez, por lo tanto nos quedamos con la de 2 metros de altura y eliminamos evapotranspiración. Y en suelos nos quedamos solo con la composición del suelo, donde teníamos, bueno, clase textura, geomorfología, drenaje y permeabilidad, como otras propiedades que pueden aportar hacia el cuerpo de agua. Como parte de nuestro análisis, entonces, definimos un entorno de funciones no lineales con datos escasos, de funciones no lineales porque hablamos de clima y de turbidez, las cuales tienen fluctuaciones a lo largo de Kendall, para poder definir estos 4 objetivos, los cuales son parte de este proyecto. Primero es determinar cuáles son las variables predictoras de condiciones de turbidez y crecimiento de maleza, que lo hacemos con la taxonomía y con estas correlaciones trataríamos de instanciarlas para poder determinar desde el entorno. Luego agruparemos los diferentes sitios en base a la similitud de correlaciones. Se van a validar estas agrupaciones
y se van a ajustar mediante clustering y luego se buscaría crear un modelo de predicción que se ajuste para cada sitio y se reuse para predecir la turbidez. Como resultados preliminares que tenemos, encontramos que hay conclusiones que sí aportan a la taxonomía definida. Por ejemplo, encontramos la relación de las lluvias con la turbidez, donde un aumento en la lluvia genera un aumento en la turbidez, donde según el sitio va a cambiar. Por lo tanto, ya tenemos una diferenciación según el entorno. En esta encontramos que en el sitio 1 y en el sitio 2 la composición del suelo es entre franco, limosa y franca, es decir, es similar en los dos. Pero, y bueno, y con esto que buscamos, que la turbidez pueda decantar rápidamente en menos tiempo que una textura mucho más fina. Pero la diferencia está en que en el sitio 2 la zona es mucho más urbanizada, tiene un 32% respecto al sitio 1, que tiene un 34% de vegetación natural y un 0% de urbanizada, como se ve acá en la imagen, que está urbanizado 0,26%. Esto lo que nos está indicando es que en el sitio con vegetación natural la turbidez se prolonga por durante un poco más de tiempo, no desciende tan rápidamente como en el sitio 2, y esto puede ser por los canales de desagüe que va a tener la ciudad y con los cuales no cuenta un suelo natural. Entonces, como conclusiones, introdujimos la noción de análisis de datos basado en el contexto de entorno como mecanismo para de facilitar el tratamiento de variables, aplicando el análisis de turbidez en cuerpos de agua. Aunque tuvimos datos escasos, pudimos enfocarnos en la viabilidad de la propuesta, encontrando bueno, estas relaciones que sí aportan a la taxonomía, pero aún necesitamos mayor experimentación. Como les mencioné, tenemos el objetivo de aplicar clustering y luego un algoritmo de predicción. Y por lo tanto, el INTA ya se encuentra diseñando una nueva campaña para relevar datos, pero en este caso dirigidos por la taxonomía. El objetivo es el análisis de relación entre variables combinadas, identificando características similares y disímiles que puedan contribuir al modelado de variedad. Como mencioné, nosotros buscamos establecer un proceso de Big Data con su limpieza, preprocesamiento y análisis que se pueda aplicar en diferentes contextos en base a los modelos, o sea, crear diferentes modelos que se entrenen en diferentes contextos y luego se ajusten al entorno que se está midiendo. Por lo tanto, quedamos abiertos a la comunidad. Si alguien tiene más datos sobre turbidez, caracterización de contexto y clima que nos pueda aportar, se comuniquen con nosotros para poder extender y encontrar también así nuevos contextos con los cuales experimentar. Bueno, acá les dejo nuestros datos. Mi nombre es Gastón Vidar, bueno, y Alejandra Sechichi y Agustina Buchela son parte del proyecto de investigación y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta. Muchas gracias.